Es un vinito, un juguetito, un angelito. Es un vinito, es un romito, es un huertito. Diciembre es un mes célebre, pues nació una estrella en un pesebre. El sol es más alegre y su alma un cascabel. Todo es luz, no hay ocaso. Y en la dicha de un abrazo, el amor hace canto. ¡Feliz Navidad! Y un venturoso año nuevo les desea El sol de la mañana. ¡Bomba! Sol 106.5. 6:58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en programas de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo, Canal 23, deseándole pues a todos un buen disfrute de esta Nochebuena, de estas Navidades, que hoy sea como manda nuestra tradición, un día de reencuentro familiar, de reencuentro entre los vecinos, entre los amigos, y un día sobre todo donde la solidaridad y esos deseos de compartir, de ser una comunidad, pues se fortalezcan. Entonces, nosotros vamos a tratar varios temas en el día de hoy, en un tono un poquito más reflexivo. Vamos a hablar de esos temas. Y los temas que hemos señalado son estos. Los propios sesgos de la comunicación, los desafíos que tenemos ante sí todos los días a la hora de producir nuestras opiniones, y el gran desafío de dejar todos los días un aporte, de intentar dejar todos los días un aporte. Y también vamos a hablar un poco sobre los grandes reformadores del cristianismo. Pero tenemos que advertir que estas Navidades estarán con muchas lluvias y que las que han caído ya han creado situaciones un tanto críticas. Por eso el presidente Abinader hoy va a Puerto Plata, porque hay áreas y hay familias realmente que han sido afectadas y comunidades que han sido muy afectadas. La interacción, esta es por ejemplo una crónica del periódico El Día. La interacción de dos vaguadas provocarán que continúen las lluvias de débiles a moderadas hoy y mañana. Así que ante la inestabilidad del clima y los últimos aguaceros ocurridos en algunas provincias del país, el Instituto Nacional de Meteorología emitió una alerta meteorológica para 16 provincias. Ante esto, el Centro de Operaciones de Emergencia, COE, emitió varias alertas. Roja para Puerto Plata por las comunidades afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones que han impactado significativamente la región en los últimos días. En igual situación están algunas calles y viviendas inundadas en el municipio de Río San Juan, mientras que en el municipio de Cabrera se registraron derrumbes y deslizamientos de tierra en carretera. El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, visitó ayer el municipio de Montellano, en Puerto Plata, para coordinar las acciones de apoyo y respuesta inmediata a las comunidades afectadas. Paliza indicó que se ha movilizado a los comedores económicos y al plan social de la presidencia para garantizar asistencia alimentaria y logística.
Asimismo, destacó que el gobierno brindará apoyo a las alcaldías en los gastos de contratación de equipos para mitigar los daños y aportar en la limpieza de drenajes y desagües. En los últimos 4 días, el evento meteorológico ha generado acumulaciones de 264 milímetros de agua y más de 500 en los últimos 22 días. Entonces, tenemos estas navidades con muchas lluvias y hay que estar atento a eso. Quiero destacar también una información que da cuenta sobre cómo han crecido las exportaciones de las zonas francas industriales, que representan más del 67% del total de las exportaciones del país. Y en los primeros 11 meses de este año crecieron sobre el 7%. Esta es una información que traen varios medios en el día de hoy, que es un resumen de una información que ha emitido el Consejo Nacional de Zonas Francas que dirige el licenciado Daniel Liranzo. Entonces, dice el director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, Daniel Liranzo, que de acuerdo con las cifras de la Dirección General de Aduanas, las exportaciones de zona franca representaron el 67,07% del total de las exportaciones del país, colocándose como el principal sector exportador de la República Dominicana. Dice que durante el mes de noviembre del año 2024, las zonas francas exportaron 706.6 millones de dólares, equivalente a un crecimiento de 7.2% con respecto a los 699.5 millones de dólares exportados en igual periodo del año anterior. Entonces, está explicando el Consejo Nacional de las Zonas Francas que en el mes de noviembre fueron productos médicos y farmacéuticos con una participación de 34.7%, seguido de tabaco y sus derivados 12.8%, productos eléctricos y electrónicos 12.3%, las actividades de manufactura textil 11.4% y joyería 10.3%. Entonces dice Liranzo que la diversificación de los productos que exportan las empresas de zona franca no solo incrementan su valor, sino que también amplían su presencia en los mercados internacionales, lo cual reafirma el rol estratégico de este sector en la economía del país. El dinamismo exportador de las zonas francas evidencia el sólido impulso otorgado por el gobierno del presidente Luis Abinader para fortalecer el sector y garantizar el progreso económico y la estabilidad social del pueblo dominicano. El régimen de zonas francas continúa siendo un motor clave para el crecimiento de las exportaciones, al registrar un aumento relativo de 7.1% en el periodo enero-noviembre 2024. Durante estos 11 meses del año, las exportaciones del sector alcanzaron la cifra de 7.974.0 millones de dólares, comparado con los 7.446.7 millones de dólares registrado en el mismo periodo del 2023. Así es que va muy bien nuestras zonas francas industriales con ese crecimiento de las exportaciones. Por otra parte, el presidente ayer emitió un decreto con designaciones de nuevos embajadores. Habíamos anunciado aquí hace algunos meses
que don Roberto Salcedo, el exalcalde de la capital, don Roberto Salcedo, pues sería designado embajador dominicano en Panamá. Bueno, ya se produjo la designación de don Roberto Salcedo como el nuevo embajador dominicano en Panamá. La señora Rosa Hernández de Grullón, mejor conocida como Cuchita, pues será la embajadora ante el Reino Unido de Gran Bretaña. Va para el Reino Unido, doña Cuchita. Entonces, Juan Alberto Cohen fue designado en Chile. María Bencosme Castaño fue designada la nueva embajadora dominicana ante la ONU. Y el embajador dominicano ante la ONU, que por cierto, muy buen trabajo que desarrolló el embajador José Alfonso Blanco Conde, pues va a Canadá, mientras que Fermín será el nuevo embajador dominicano en Israel. Esas son las designaciones de nuevos diplomáticos en nuestro servicio exterior. Felicidades a todos. Un abrazo para mi querido amigo don Juan Cohen. Y felicidades a todos. Bueno, señores, miren. Vamos primero a hablar un poco de lo que representa el desafío al que nos vemos a diario con esta tarea de emitir nuestras opiniones, tratando de hacerlo con mayor apego a la objetividad, pero desde luego son opiniones, son interpretaciones de la realidad. No pretende uno que sean verdades, porque eso realmente no existe, sino lecturas de la realidad. Pero esas lecturas de la realidad pasan por distintos sesgos, unos que van de parte nuestra y otros que residen o están en quienes nos escuchan o nos ven por televisión, o después escuchan y ven nuestras opiniones de manera diferida. Es decir que tenemos que pasar por todos esos filtros. Los filtros del emisor y los filtros del receptor. Y tratar de que el mensaje pues haya llegado. ¿Cuáles son esos filtros de el que emite el mensaje, del que da la opinión o intenta dar la opinión? Lo primero es lo que uno piensa, lo que nosotros pensamos. Pero una cosa es lo que uno piensa, y hay gente que se llena la boca de decir que opina lo que piensa. Bueno, o que dice lo que piensa. El que dice lo que piensa no piensa. Porque el pensar es de por sí un sesgo. Tú no vas a decir todo lo que tú piensas, porque lo que tú piensas tienes que someterlo a un cierto sesgo. Entonces, una cosa es lo que usted piensa. La segunda es lo que usted quiere decir. Una cosa es lo que pensamos. Otra cosa es lo que queremos decir. La otra es lo que creemos decir. Una cosa es lo que queremos decir
y otra cosa es lo que creemos decir. Y entonces, como cuarto, está lo que decimos. Fíjense que ahí el mensaje ha pasado por 4 sesgos. Pero después ese mensaje va a otro filtro. ¿Cuál es el otro filtro? Bueno, lo que la persona quiere escuchar, lo que queremos oír. Después de lo que queremos oír, está lo que la gente ha escuchado. Está lo que la gente cree entender. Y está lo que la gente quiere entender. Y finalmente lo que entiende. Lo que entiende parece sencillo, pero tratar de dejar un mensaje claramente establecido no es tan fácil. Por eso no todas las personas logran el mismo nivel de conexión. Y eso no tiene que ver con la capacidad de la persona. No todos logran o logramos el mismo nivel de conexión. Pero hay desafíos. Hay desafíos. Las tecnologías, las revoluciones a las que asistimos de una manera u otra han vivido impactando esta labor y la seguirán impactando. Hasta ahora yo he tenido una conclusión muy firme. Mayor disposición de información como nunca, mayor posibilidad de que la gente conozca de los hechos como nunca, pero el nivel de desinformación es más grande que nunca. Abunda la información y sobreabunda la información, pero ya hemos dicho que lo primero que escasea cuando hay muchas aguas, ahora hay aguas en cantidad y pueden haber inundaciones. Lo primero que escasea en una inundación es el agua potable. Entonces, nosotros estamos desafiados constantemente porque los hechos de por sí no son información. El dato de por sí no es información. De por sí no lo es. El dato tiene que estar dentro de un contexto. Por eso, aquella pretensión de que como todo el mundo tenía un teléfono inteligente en la mano, ya todos éramos reporteros, ya todos éramos informadores. Eso se fue a pique hace tiempo, porque la gente sabe que necesita verificar las informaciones que recibe. Y hoy la gente no te cree ni siquiera en videos. Y será peor porque ahora se te pueden producir muchas situaciones irreales con la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, hay una reflexión que nos deja Kissinger, o que nos dejó Kissinger en su última obra, la que publicó ya sobre los 100 años. Él ahí incluye una reflexión del trabajo que hacemos quienes manejamos informaciones. Y en esa reflexión, él dice lo siguiente, que está en la parte ya final de su obra. Esta es la obra, el último libro de Henry Kissinger antes de morir. Murió a los 103 años. Henry Kissinger, el liderazgo, 6 estudios sobre estrategia mundial. Pero en lo referente a la comunicación, lo que voy a citar, que dice Henry Kissinger. Los hechos, dice Kissinger,
Los hechos rara vez se explican por sí solos. Los hechos rara vez se explican por sí solos. Su significado e interpretación dependen del contexto y la relevancia. Para que la información se transforme en algo parecido a conocimiento, debe situarse en el contexto más amplio de la historia y la experiencia. Por regla general, las imágenes, y lo pone entre comillas, hablan, es un registro más emocional que las palabras. La televisión y las redes sociales se apoyan en imagen o imágenes que inflaman las pasiones, lo que amenaza con superar a los líderes con una combinación de emoción personal y colectiva. Las redes sociales en particular han animado a los usuarios a convertirse en asesores políticos preocupados por la imagen. Todo esto engendra una política más populista que celebra más las declaraciones que se perciben como auténticas que los extractos refinados de la era de la televisión, por no hablar de la producción más analítica de la prensa. Los artífices de Internet pensaron en su invento como un medio ingenioso para conectar el mundo. En realidad, también ha dado lugar a una nueva forma de dividir a la humanidad en tribus enfrentadas. La polaridad y la conformidad se apoyan y refuerzan mutuamente. Alguien es empujado a un grupo y luego el grupo controla su pensamiento. No es una sorpresa que en muchas plataformas de redes sociales contemporáneas los usuarios se dividan en seguidores e influyentes. No hay líderes. Y por ahí continúa con algunas reflexiones que no es malo tenerla siempre cerca ante este desafío que uno tiene a diario. Con esto les expreso que lo que estamos aquí todos los días somos personas de carne y hueso, con nuestras emociones que se expresan, con nuestras pasiones, con nuestros errores, porque nosotros manejamos comunicación en vivo y manejamos comunicación en la que tenemos claro o tratamos de tener claras nuestras ideas, pero las palabras están sujetas siempre a ser improvisadas. Es decir, vamos pensando nuestras palabras mientras vamos desarrollando nuestras ideas. En ese sentido, pues uno tiene muchos aciertos y también comete errores, pero siempre tratamos de dar lo mejor de nosotros. Con esto reafirmamos pues ese compromiso del que no podemos pedir, digamos, una mayor correspondencia, una mayor respaldo, porque gracias a Dios, no creo que haya un medio que tenga más respaldo, más incidencia que el nuestro. Dejo esto ahí para entonces hablarle un poco de otro tema, que es el tema que tiene que ver con los reformadores del cristianismo a propósito de estas fechas, de las Navidades, que son una tradición de celebración de la natalidad de Jesús. Se sabe que eso no tiene un sustento histórico. Ya ni siquiera la Iglesia católica discute
el hecho de que lo más probable es que ese nacimiento no se produjera en una fecha como esta, eso no está en discusión ya. Eso no está en discusión. Pero sí el acontecimiento y la conmemoración. ¿Por qué? Porque las realidades también se crean. Hay, digamos, relatos que pueden partir de ciertas cosas que no están realmente firmemente enraizadas, que no son comprobables, pero esos relatos pueden desarrollar realidades. Y en nuestro caso, estamos frente a un relato que ha desarrollado una gran realidad. Y esa gran realidad es el cristianismo. Esa gran realidad es el cristianismo. Entonces, cuando hablamos de los reformadores del cristianismo, vamos a dejar fuera al principal, que fue al creador del cristianismo como tal, que fue a Pablo de Tarso. Al tarsiano lo podemos dejar aparte. ¿Por qué? Porque él fue que se inventó esto. Él fue que le dio la lectura católica al mensaje de Jesús. Cuando le daba la lectura católica, lo que él quería decir, no, eso que dijo Jesús o esas cosas que decía Jesús no estaban dirigidas a los judíos. Ese mensaje era católico. Y cuando él decía que el mensaje era católico, lo que traducía era que el mensaje tenía un carácter universal. Y ya hemos explicado que cuando el Imperio Romano busca un instrumento de cohesión, ve que en el relato de el Nazareno que había sido crucificado, pues había realmente base para la creación de una nueva creencia. Y el imperio se pone en eso y la crea. Y al crearla, pues no tuvo duda en que de las dos versiones que habían, que una era la de la comunidad que dirigía el hermano de Jesús y que tenía una lectura judaica, es decir, veía la prédica de Jesús como una prédica que se había dado para los judíos y reformaba en alguna medida el judaísmo, pero no creaba una nueva religión. Y entonces Saulo, que ve que ahí hay un mensaje que tiene un carácter universal. El Imperio Romano no tuvo duda, dijo, la versión es la de Saulo. Y por esa se fue. De manera que ahí podemos dejar y poner una parte en Saulo y después irnos a quienes reformaron lo que Saulo creó. ¿Quiénes fueron los reformadores del cristianismo? La mayor parte de la gente solo le atribuye ese rol a Lutero por el rol de la reforma protestante. Pero en honor a la verdad, la de Lutero es una tercera ola de reforma que se da dentro del cristianismo. ¿Quiénes fueron los primeros grandes reformadores del cristianismo? Dos señores. Uno se llamaba Francisco de Asís y el otro se llamaba Domingo de Guzmán, que crearon las llamadas órdenes mendicantes. Esas órdenes mendicantes transmitían un mensaje totalmente distinto al de una iglesia que se había enriquecido y que andaba muy lejos de la gente común. Entonces, estos señores desarrollan dos órdenes mendicantes que en principio fueron perseguidas por la iglesia, pero después la iglesia las asimiló porque vio en ellas posibilidades de transformación. Entonces,
las dos órdenes mendicantes tenían especialidades distintas. La de Francisco de Asís insistía más en la reproducción de la fe. La de Domingo de Guzmán fue más académica, y de ella nacieron los grandes pensadores de la iglesia, entre ellas el mayor doctor de todos los tiempos de la fe cristiana, que es Tomás de Aquino. Entonces, esos fueron los primeros dos grandes transformadores de la iglesia. Y la iglesia, en principio, lo que hizo fue que, después de darse cuenta que no podía terminar con lo que ellos habían sembrado, y que lo que ellos habían sembrado, por el contrario, lo que hacía era que ampliaba y reformaba la iglesia, terminó asimilándolo. Cuando hablamos de Domingo de Guzmán, alguna gente cree que estamos hablando de un inquisidor. El que le diga a usted que Domingo de Guzmán fue un inquisidor, que Santo Domingo fue un inquisidor, dígale mentiroso. 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 Cuando se produjo el primer decreto inquisitorial, Domingo de Guzmán tenía más de 12 años de muerto. Es decir, la que sí sirvió a la Inquisición fue la orden creada por él. Pero él no vivía cuando los dominicos se vincularon a la Inquisición. No vivía cuando los dominicos se vincularon a la Inquisición. Y eso no da prueba de que él pudiera apoyarla. Y prueba de que no necesariamente la apoyaría es que Francisco de Asís creó su orden. Su orden creció de manera inmensa y Francisco de Asís en vida renunció a su propia orden. Es decir, que no necesariamente cuando su orden creció, él no compartió una serie de cosas que se produjeron y se retiró. De su propia orden se retiró Francisco de Asís. Entonces, Francisco de Asís y Domingo de Guzmán, los dos primeros grandes reformadores del cristianismo. Después, el cristianismo tuvo otros reformadores que no tuvieron la suerte de Francisco de Asís y Domingo de Guzmán. ¿Quiénes fueron esos reformadores? Dos sacerdotes. Uno que se llamaba John Wycliffe y otro que se llamaba Hans Hus. John Wycliffe era un sacerdote inglés y Jan Hus era de la zona de Bohemia. Ellos produjeron o intentaron producir una reforma dentro de la iglesia. Esta reforma, en principio, impactó mucho en la iglesia, pero era una reforma un poco más radical que la que propuso, que la que se dio posteriormente con Lutero. ¿Por qué? Porque estos dos sacerdotes planteaban la abolición del papado en su reforma, la abolición del papado. Planteaban la abolición del culto a santos y planteaban una serie de cosas. Para resumirle el cuento, la iglesia dijo haberse interesado mucho por los aportes de John Wycliffe y de Hans Hus, de estos dos sacerdotes. La iglesia se interesó mucho por los aportes y los invitó al Concilio de Constanza para discutir sus aportes. Pero mientras ellos fueron invitados al Concilio de Constanza, por otra parte se iba apilando la leña, y lamentablemente estos dos sacerdotes fueron lanzados a la hoguera. Es decir, que su reforma
se ahogó en la represión, porque los dos fueron condenados a la hoguera. Estos dos sacerdotes reformadores previos a Lutero. Entonces ya Lutero había asimilado esta experiencia de Wycliffe y de Huss, de estos dos sacerdotes que fueron incinerados. Y Lutero, una serie de planteamientos que ellos hacían no los incluyó. Lutero no incluyó la abolición del papado. Se produjo posteriormente porque Lutero tampoco tenía el propósito de crear de producir una cisma, de crear una nueva creencia, de dividir el catolicismo. Lutero lo que tenía el propósito era de reformar el catolicismo. La división se da por razones posteriores y por intereses posteriores. Intereses posteriores. Entonces, vienen después otros pensadores como Calvino y están los intereses de Enrique VIII, que quiere divorciarse, la iglesia no se lo permite, y una serie de cosas, y terminan por crear un desprendimiento y crear el protestantismo, que lamentablemente nace desde el principio con distintas divisiones. Pero entre los protestantes, entre los que crearon el protestantismo, hay una figura que es otro sacerdote, igual que Lutero, otro sacerdote. Ese sacerdote es un sacerdote suizo que se llamaba Ulrico Zwinglio. Zwinglio, pues, entendió que la reforma no se iba a imponer con palabras, y Zwinglio se levanta en armas. Es el primero de los protestantes que se levanta en armas. Y con Zwinglio se inicia una guerra que duró 30 años. La guerra entre católicos y protestantes. 30 años, que fue la guerra que terminó creando el orden mundial que todavía nos influye, que fue el de la paz de Westfalia. Eso fue producto de esa guerra de 30 años, porque no fue que hubo una reforma y a partir de mañana ya esta reforma está aplicada. No, reforma, intento de reforma y 30 años de guerra. 30 años de guerra y el conocimiento sometido a su peor momento, porque esos 30 años de guerra se caracterizaron por el incendio de una gran cantidad de bibliotecas. La cantidad de libros que se perdieron en esa guerra fue inmensa. Fue inmensa, pero esa guerra es la llamada guerra de los 30 años, que va a concluir con la paz de Westfalia y ya con otras cosas. Sobre Lutero, bueno, Lutero no solo es el que encabeza la reforma protestante, esa tercera ola de reforma que ha sido, digamos, la más influyente, la que más referencia tiene, sino que Lutero tiene otros méritos. Lutero es realmente el fundador de Alemania. No es el canciller de hierro, es Lutero. Porque cuando Lutero decide, pues, imprimir la Biblia, lo hace y crea el idioma alemán. El idioma alemán no existía, porque alemán quiere decir lo que el pueblo habla. Ese idioma, realmente, el padre de ese idioma es Martín Lutero. Y el padre de Alemania, en términos, digamos, culturales, en términos ideológicos, es Martín Lutero. Entonces, esos impactos han tenido esas reformas. Razones de tiempo, nos quedamos aquí. Cambio y fuera.